Y vamos a enfocarnos en una noticia que da a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo celebra Sergio Gutiérrez Luna y llora Francisco Cabeza de Vaca. La Suprema Corte revoca el amparo concedido en 2023 al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y avala reactivar la orden de aprehensión en su contra. El exmandatario es investigado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Vamos a ver lo que dio a conocer Lenia Batres y después el berrinche tremendo que hace Cabeza de Vaca. Esto fue lo que dijo justamente la Suprema Corte el día de hoy. Corre la producción. El presente asunto tiene su origen en dos denuncias presentadas en julio y noviembre de 2020 por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República por hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita atribuidos a una persona que al momento de los hechos se desempeñaba como gobernador de una entidad federativa. La FGR solicitó orden de aprehensión en contra de la persona mencionada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, misma que fue librada por un juez de control con residencia en Almoloya. Esta orden fue recurrida y revocada por el Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Tamaulipas al considerar insuficientes los datos de prueba con los que la Fiscalía solicitaba la orden. Inconformes, la FGR, a través de la Ministerio Público Federal, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, y la Ministerio Público Federal, adscrita al Juzgado de Distrito, interpusieron recurso de revisión en el que señalaron como agravio el incremento del estándar probatorio para la emisión de una orden de aprehensión. El proyecto propone revocar la sentencia recurrida, negar el amparo contra la orden de aprehensión de 4 de octubre de 2022, emitida por el juez de control especializado en el sistema penal acusatorio en el Estado de México y con residencia en Almoloya de Juárez, y declarar infundado el recurso de revisión adhesivo. En el presente asunto se determina si la sentencia recurrida excedió los límites de control constitucional propios del juicio de amparo al conceder la protección federal contra una orden de aprehensión exigiendo un estándar probatorio distinto y más elevado al previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el proyecto no prejuzga sobre la responsabilidad penal del quejoso. La decisión que se propone adoptar se limita a verificar la regularidad constitucional de la orden de aprehensión conforme al artículo 16 constitucional. En su caso, el quejoso contará con las vías del proceso penal para ejercer plenamente su defensa ante el juez de control, controvertir los datos de prueba, plantear lo que a su derecho convenga en la audiencia inicial y, en general, hacer valer los medios previstos para cuestionar la imputación y la suficiencia de los datos que la sustenten bajo los principios de contradicción e igualdad procesal. Desde luego, cuando está en juego la libertad personal, el control constitucional debe ser cuidadoso. Sin embargo, este no implica sustituir al juez de control. Corresponde al juez de amparo verificar la competencia de la autoridad, la debida fundamentación y motivación y la existencia de datos que superen el umbral mínimo constitucional. No revalorar pruebas ni exigir certeza sobre la responsabilidad. En consecuencia, dado que la orden de aprehensión impugnada cumple con el estándar previsto en el artículo 16 constitucional, el proyecto propone revocar la sentencia recurrida, negar el amparo solicitado y declarar infundado el recurso de revisión adhesivo. La metodología que se utiliza parte justamente de los agravios planteados por las autoridades recurrentes que sostienen que la jueza de amparo revaloró indebidamente los datos de prueba y exigió un estándar probatorio más alto al previsto en el artículo 16 constitucional. Para responder a este planteamiento, era indispensable contrastar lo que sostuvo la sentencia recurrida con el contenido del acto reclamado, no para sustituir al juez de control, sino para verificar si efectivamente la jueza de distrito alteró el umbral constitucional. El análisis del acto no constituye una nueva valoración probatoria, sino un examen comparativo necesario para determinar si la concesión del amparo fue correcta. El Pleno no ordena ni niega la orden de aprehensión, únicamente resuelve si la sentencia que concedió el amparo respetó los límites del juicio de amparo. Por lo tanto, no hay sustitución del juez natural, sino ejercicio del control constitucional propio del recurso de revisión. ¿Será que está extrañando a Norma Piña este sujeto? Yo creo que sí. Dice, me persiguen por enfrentar al entonces presidente López Obrador por descubrir y exhibir y denunciar la red criminal de corrupción y huachicol fiscal. Ahora se dice lo honesto. El día de hoy vemos las consecuencias de lo que muchos advertimos
con la reforma al Poder Judicial. Cuando se pierde la autonomía, la justicia pasa de ser un contrapeso y se convierte en una herramienta de la persecución política que responde a los intereses del poder. La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación evidencia que Morena nunca quiso mejorar al Poder Judicial, sino someterlo, para usarlo a su conveniencia. Así es, para su conveniencia política contra quien denuncia, contra quien se opone o a aquellos que no nos doblamos. Y lo ocurrido el día de hoy no se entienda como una decisión aislada ni como un proceso jurídico normal. Durante años se fue construyendo una ruta para llevar mi caso a donde políticamente les convenía. Hubo maniobras, presiones y una intervención sistemática para apartar a los juzgadores y mover el asunto hasta colocarlo en manos afines al poder. Incluso promovieron que la Corte atrajera un asunto que ya había sido resuelto. Y hay un hecho que lo retrata todo. No resolvieron el fondo del asunto cuando pudieron hacerlo. Lo fueron empujando hasta que entró la nueva Suprema Corte, electa bajo los acordeones que ellos mismos repartieron y que casualmente le llegara a la ministra Lenia Batres Gualdebarrama. Y entonces sí, avanzaron para sacar una resolución a modo. Eso confirma que no les interesa la justicia, les interesa perseguir a un opositor que en el año 2019, cuando aún era gobernador de Tamaulipas, descubrió, decomisó y denunció formalmente las redes criminales de huachicol fiscal que operaban en el Estado y que robaban recursos públicos de los mexicanos a través de evasión de impuestos. A partir de esa denuncia vinieron las presiones, las amenazas y la persecución política. Y hoy, 6 años después, queda claro por qué. La red de corrupción y el desfalco más grande en la historia de México se orquestó desde Palacio Nacional. Un quebranto a la nación por más de 600,000 millones de pesos que se convirtió en el negocio de Andrés Manuel López Obrador. Hoy es más que evidente que el huachicol fiscal funcionó para financiar las campañas políticas de Morena y también para sellar un pacto con el crimen organizado. Ahí están las consecuencias. Por supuesto que no me arrepiento de haber enfrentado y denunciado esta red de complicidades, porque el daño que Morena le ha hecho al país y el narcoestado que ha permitido instaurar es imperdonable. Voy a seguir enfrentando esta persecución política desde Estados Unidos, recurriendo a cualquier instancia legal y promoviendo cualquier acción que sea necesaria para que la justicia alcance el poder para perseguir opositores, fabricándoles delitos, que hayan calumniado o difamado a opositores y sobre todo que hayan pactado con el crimen organizado, solapando y protegiendo a las estructuras criminales, convirtiendo a México en un narcoestado, ya que fue Morena quien pactó con los narcoterroristas, formando ahora parte de ellas. Yo no me doblo, yo no me vendo, y la historia pondrá a cada quien en su lugar. En los próximos días seguiré informando a la opinión pública sobre mi caso y sobre las irregularidades y abusos con los que se ha conducido este proceso. Y también quiero dejar algo muy claro. Este juicio aún no es definitivo. Mi situación jurídica no está resuelta y no se me ha imputado ningún delito. Gracias. Bueno, pues ahí tienen a cabeza de vaca, amigos, amigas. Obviamente también quien señaló esta situación fue Sergio Gutiérrez Luna. Hoy le preguntaron sobre ese tema en la Cámara de Diputados, donde por cierto se sigue discutiendo el tema de las 40 horas, una sesión interminable de más de 10 horas. Te llevaremos los detalles más adelante, por supuesto. Resolver la Suprema Corte por unanimidad, negarle el amparo a cabeza de vaca en contra de otras órdenes de aprehensión que tenía. Hay que señalar que un juez le había concedido el amparo, se fue a revisión a la Suprema Corte, le tocó a la ministra Lenia Batres. Nosotros aquí juntamos firmas de los diputados para que se hiciera justicia. Ciudadanos en Tamaulipas también hicieron lo propio.
Hoy se somete a consideración del Pleno este proyecto, donde la justicia de la Unión no ampara ni protege a Francisco Javier García Cabeza de Vaca en contra de esas órdenes de aprehensión que ya tenía. ¿Qué sigue? Con esto quedan vigentes las órdenes. Podrá la Fiscalía General de la República reactivar otras fichas rojas y otras solicitudes de captura con fines de extradición en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Por ser de izquierda, somos defensores de la clase trabajadora en este país. Eso no queda ninguna duda. Habría que ver, sabemos por lo que él dice que está en Estados Unidos, en McAllen, Houston, Mission. Habrá que ver cómo toma o qué acciones realiza a partir de lo que se resolvió hace 15 días, donde un juez también le negó el amparo y ahora la Suprema Corte de manera definitiva le niega también el amparo. Que armonizan a la sociedad mexicana. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. No tengan Así es, ninguna duda. al activarse una ficha roja de Interpol y una petición de captura con fines de extradición, cualquier país tiene que capturarlo y ponerlo a disposición de la autoridad para iniciar este procedimiento. Compete al verde y a Moreno. No, este asunto acaba de llegar a la Corte, tendrá como 8 meses, 10 meses, es un asunto en el que la Fiscalía General de la República solicitó la atracción, la Corte lo trajo y lo está resolviendo el día de hoy. Anteriormente se le protegió, cuando estaba la anterior Corte, de un desafuero que aquí se aprobó, se le desaforó y la Corte anterior lo protegió respecto a ese desafuero. Vemos ahora que los jueces, que el Tribunal de Disciplina, que la Suprema Corte está haciendo justicia con un personaje que ha sido un corruptor durante mucho tiempo y en todos los cargos que ha tenido. Pero en esta presidencia saluda a secretarios generales pertenecientes a la CATEP de distintos estados de nuestra República invitados. Eso fue lo que dijo indebidamente la Suprema Corte, aunque estamos hablando de delitos del orden federal, que son delincuencia organizada, utilización de recursos con procedencia ilícita y defraudación fiscal. Son delitos federales. Por tanto, iniciamos con la diputada María del Rosario. Están activas las órdenes de aprehensión. Una vez que la Suprema Corte notifique la resolución a la Fiscalía General de la República, quedan activas las órdenes de aprehensión y, por lo que entiendo, el proceso debiera ser solicitar la reactivación de la ficha roja para la detención con fines de extradición. ¿Cuánto tiempo cree que lleve todo este proceso? A ver, yo creo que la notificación a la Fiscalía General de la República llevará una semana, 15 días, porque se ordenó un engrose. Hubo consideraciones que modificaban algunos considerandos. Por unanimidad fue revocar el amparo, pero hay consideraciones que tienen que hacerse o realizarse. Eso será en una semana, 15 días más o menos. Bueno, a partir de que se notifique, se solicita la ficha roja, se activan las policías de todo el mundo y ya en el momento de la captura, pues es cuando... Puede ser, esperemos que no sea el caso porque tenemos mucho tiempo con ese asunto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está, amigos, amigas, puede ser muy pronto o puede tardarse meses, incluso años, dicen los reporteros. Así está Cabeza de Vaca, obviamente, pues ya en sus redes sociales, Jorge Triana sale a defenderlo, ¿no? Tenemos una justicia militante. Los ministros del acordeón cumplieron instrucciones, revivieron un asunto ya resuelto por su amiga Norma Piña y compañía, y consumaron la venganza de López Obrador contra quien denunció los vínculos de Morena con el megafraude del huachicol fiscal. Todo mi apoyo a Cabeza de Vaca. Guarden estos tweets, porque ya cuando están encerrados, luego dicen, ¿a poco era panista? Yo ni lo conocía, no militaba en el PAN. Bueno, guarden los tweets para que vean quién lo está defendiendo. David Castruita: nunca había visto que se aprobara un proyecto por mayoría en favor del sentido, pero en contra de todas las consideraciones del fallo. Si las consideraciones dejan de importar y todo se corrige en engrose, las sentencias ya no reflejan la discusión pública del órgano colegiado. Les digo, extrañan mucho a Norma Piña y compañía. Nos vemos en un próximo video.